funciona el UDP? Bueno, el protocolo UDP funciona enviando datos inmediatamente al receptor que ha realizado una solicitud de transmisión de datos, hasta que la transmisión se completa o finaliza. A veces denominado protocolo dispara y olvida. El UDP envía datos a un destinatario sin una secuencia determinada, sin confirmar la entrega ni comprobar si los paquetes han llegado correctamente. El TCP establece una conexión formal mediante el proceso de 3 pasos antes de enviar los datos. En cambio, el UDP no tiene tiempo para eso, acelera la transferencia de datos enviando paquetes sin llegar a ningún acuerdo con el receptor. Después es el destinatario quien debe dar sentido a los datos. ¿Para qué sirve? El UDP se suele utilizar en las comunicaciones sujetas a limitación temporal, en las que ocasionalmente es mejor dejar caer los paquetes de espera. El tráfico de voz y video se envían mediante este protocolo, porque ambos están sujetos a limitación temporal y están diseñados para soportar cierto nivel de pérdida. Es importante tener en cuenta que debido a su naturaleza sin conexión y no confiable, el UDP no garantiza la entrega de los datos ni el orden en que se reciben. Por lo tanto, es responsabilidad de las aplicaciones que utilizan el UDP implementar mecanismos adicionales para garantizar la integridad y la confiabilidad de los datos si es necesario. Bueno, yo voy a hablar sobre las características principales del UDP, el cual como primera característica tenemos lo que es el protocolo UDP, el cual funciona sin conexión. Es decir, que el UDP se caracteriza porque permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido una conexión previa entre el emisor y el receptor. Es decir, que se puede trabajar muy bien sin estar sin internet. Es decir, el emisor y el receptor pueden trabajar muy bien, o sea, estarse enviando datagramas sin estar conectados a una misma red de Wi-Fi. Tenemos como segunda característica que el UDP utiliza puertos. Esto nos permite, al momento que el UDP utiliza puertos, esto nos permite que los datagramas se transfieran a los protocolos correctos. Y bueno, tenemos como tercera y última característica lo que es el protocolo UDP permite una comunicación rápida y sin retardos. Esto es porque el protocolo de transporte es adecuado para una transmisión de datos rápida, debido a que no hay que llevar a cabo una configuración de la conexión. Por eso es el primer punto que vimos, bueno, la primera característica que gracias a eso que no se funciona, puede funcionar fácilmente sin internet, eso nos permite a nosotros hacer una comunicación rápida y también sin retardos, ya que no tenemos que estar esperando una conexión de estar conectados a una red de Wi-Fi. Entonces eso nos facilita a nosotros como receptores y como emisores. Y bueno, hay más características, pero estas son las principales y las que nosotros como equipo vimos que son como que las más importantes o las más comunes también. Y como su nombre dice, las vimos como principales de las características del UDP. Y a mí me tocó hablar sobre la comparación del UDP con el TCP. Bueno, pues el UDP o también User Telegram Protocol y TCP Transmission Control Protocol son dos protocolos de la capa de transporte en el modelo TCP y IP. Aquí tenemos una comparación entre ambos. A continuación mostraré las diapositivas. La primera comparación sería en la fiabilidad, donde el TCP proporciona un mecanismo de entrega fiable de datos. Utiliza técnicas como el control de flujo, el control de congestión, retransmisión de paquetes perdidos y confirmación de recepción para garantizar que los datos se entreguen correctamente y en orden. Mientras que el UDP no garantiza la entrega fiable de datos ni el orden en que se reciben. Los paquetes pueden perderse o llegar en un orden diferente al enviado.
Otra comparación es en el control de flujo y congestión, donde el TCP realiza un control de flujo y congestión mediante algoritmos como el control de flujo de ventana y el algoritmo de control de congestión TCP. Esto ayuda a garantizar que la red no se sobrecargue y a ajustar que la velocidad de transmisión según la capacidad de la red. Y el UDP no realiza un control de flujo ni de congestión. Los datos se envían a la velocidad máxima posible, lo que puede llevar a la congestión de la red si se envían demasiados datos. También existe una comparación entre las aplicaciones típicas, en donde el TCP se utiliza en aplicaciones que donde requieren una entrega fiable de datos y en las que el orden de los datos es crítico, como la transferencia de archivos, el acceso remoto SSH, la navegación web HTTP, el correo electrónico SMTP, entre otros. Mientras que el UDP se utiliza en aplicaciones donde la velocidad es más importante que la fiabilidad, como la transmisión de audio y video en tiempo real, voice streaming, juegos en línea y servicios de DNS. Otra comparación es en el encabezado del protocolo, donde el encabezado TCP es más grande que el de UDP debido a la inclusión de información relacionada con el control de flujo, control de congestión, números de secuencia y otros campos necesarios para garantizar la fiabilidad de la entrega, mientras que el encabezado de UDP es más pequeño y más simple que el de TCP, ya que solo contiene información básica como puertos de origen y destino, longitud del datagrama y una suma de verificación para la integridad de los datos. Como resumen, tenemos que el TCP ofrece una entrega fiable y controlada de datos adecuada para aplicaciones sensibles a la pérdida de datos y al orden de llegada, mientras que el UDP ofrece una transmisión rápida y eficiente, adecuada para aplicaciones en tiempo real, donde la velocidad es prioritaria sobre la fiabilidad. La elección entre TCP y UDP depende de las necesidades específicas de la aplicación en cuestión. Hoy me dio ganas de molestar a una empresa. ¿Qué tal si hago una simulación de este servidor, luego hago esto y listo? Y el servidor está prendido. ¿Hay alguna anomalía en el servidor UDP? No, jefe. Y agrego estas IPs. Ahora entraré a su archivo más importante, a su sueldo. Y a ver, aquí le puedo cambiar, modificar, para que ganen menos. Lo que les espera. Jefe, detente algo. Déjame ver. No puede ser, nos han hackeado.